Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ahora sí, vamos a empezar, por favor. Nos hemos quedado en la parte de documentología forense. Documentoscopía y documentología. Ya habíamos explicado respecto a grafoscopía forense, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer una pequeña retroalimentación relacionada un poco a documentoscopía y documentología forense, en el entendido de que es una característica muy importante que se tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer algún peritaje en el área de grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía, que les había dicho algunos detalles que usualmente dentro de la práctica usualmente no las realizan. Son muchos errores que cometen algunos colegas abogados por quizás el desconocimiento o la mala interpretación o erróneo, se podría decir errónea explicación respecto a los puntos de pericia y demás otras particularidades. Pero en síntesis, tomen en cuenta un detalle muy importante, que cuando hablamos de documentoscopía y documentología, como les había dicho el día de ayer, haciendo una breve retroalimentación, vendrían a ser lo mismo. Simplemente la documentoscopía y documentología se la define así dependiendo del país de origen. Puede ser Latinoamérica, por ejemplo, en México tiene el nombre de documentoscopía, en otros países como Colombia es documentología forense, etcétera. Pero al final ambas son lo mismo, documentoscopía o documentología, que prácticamente lo que busca la documentología forense es aplicar los conocimientos sistemáticos que nosotros tenemos, y estos conocimientos sistemáticos, técnicos y científicos vamos a poder verificar la autenticidad o conocer la autoría de un documento. Que muy importante que cuando hablemos de un documento tomar en cuenta que debemos analizar esos dos elementos del documento, correspondiente al corpus y también correspondiente al animus, que usualmente, como les había dicho, dentro de la práctica de diferentes casos reales, dentro de lo que vendrían a ser algunos delitos de falsedad, usualmente los colegas solicitan únicamente el análisis del contenido o mensaje, es decir, del ánimo, sin tomar en cuenta que el corpus es totalmente falsificado, es decir, que hay gran probabilidad de que si bien están documentos tildados de falsos en notarías de fe pública, hay una gran probabilidad que esos formularios o las cédulas de identidad o cualquier otro documento, folio real en caso de garantías hipotecarias que están dentro de los documentos notariales son falsificados. Entonces, muchas veces dentro de los abundantes casos reales que nosotros vemos, usualmente los colegas solicitan únicamente el análisis del documento, pero no los otros documentos que componen esa escritura pública o ese reconocimiento de firmas y rúbricas, que usualmente también son falsificados. Y luego en los dictámenes periciales se están emitiendo diciendo de que sí es auténtica la firma, sin tomar en cuenta que existen otros elementos a ser analizados. Posteriormente les había mencionado el hecho de los documentos. Tanto en el área de grafoscopía, documentoscopía o dactiloscopía forense, nosotros como peritos siempre tenemos que tomar en cuenta que nosotros prácticamente vamos a usar muestras de cotejo. Muestras de cotejo para que nos sirvan también de información. Por eso es que les mencionaba el día de ayer que nosotros como peritos tenemos la obligación de poder colectar dos tipos de muestras. La primera, que es la muestra dubitada, también conocida como muestra cuestionada, y la segunda, la muestra indubitada, también conocida como muestras auténticas o originales. Ahora, en los componentes principales también les había explicado que todo documento suele tener particularidades en el soporte, en los sistemas de impresión, en los diseños y en las tintas especiales. Entonces, cada documento tiene sus propias particularidades. Si les había puesto, por ejemplo, algunos formularios notariales, tienen en su soporte algunas características como marcas de agua, diseños, logos, guilloches, etcétera. Así como también hay otros documentos que, por ejemplo, compramos en librería algunas cartulinas y nos ofrecen cartulinas hiladas, cartulinas cáscara de huevo, etcétera, ¿no? Que muchas veces son particularidades que tienen los documentos. Y nosotros cuando vemos documentos falsificados, estos van a ser falsificados de manera mecánica o química, que usualmente estos falsificadores lo que hacen es adicionar algunos elementos, como les había mencionado, cuando en algunos recibos yo veo que es 900 y le agregan un cero. Entonces hay la adición de algunos elementos materiales. Luego tenemos los retoques o enmiendas, que algunas veces lo que hacen es, ven que es un 7 o un 0 y lo agregan un trazo para que se vea un 8. Tratan de retocar o enmendar algunos documentos para fines ilícitos. O por último, la supresión, que nosotros también algunas veces lo que hacemos es si no utilizamos un borrador con nuestra saliva, que es una costumbre básica que lo hacen, algunas veces lo que suelen realizar, que es
utilizan alguna aguja o algún objeto que tenga un poco se podría decir, de algún punzón, alguna aguja, algún gancho. ¿Para qué? Para tratar de hacer la supresión de algún trazo, de algún número, y automáticamente lo van deteriorando el documento. ¿Que eso puede ser visible? Sí, porque los podemos identificar a través de la diferencia de elementos, el desprendimiento y levantamiento de fibras a nivel microscópico, especialmente cuando utilizan la aguja para borrar algunas impresiones o firmas. También tenemos la luz ultravioleta que nos va a permitir detectar algunas medidas de seguridad. La decoloración amarillenta, que cuando se hacen lavados químicos de documentos, estos documentos tienden a deteriorarse y empiezan a tener una coloración amarillenta. Entonces, va a ser una identificación de falsificación, así como también los surcos en el soporte, que vamos a poder ver algunas variaciones en el soporte a nivel microscópico. Por eso les decía que entre los equipos básicos que nosotros tenemos que tener como peritos es el microscopio digital o unas lupas de un aumento mucho más amplio. Y también habíamos hecho una dinámica el día de ayer respecto a un estudio pericial en documentoscopía forense, que en toda área pericial en documentoscopía forense, esencialmente nosotros hacemos 3 circuitos de verificación. El primer circuito de verificación, que es la apreciación a simple vista de manera general del documento, y el segundo circuito de verificación, que es la observación detenida y minuciosa de esas características intrínsecas y extrínsecas que tienen los documentos. Y como último, tercer circuito, van a ser el uso de aparatos equipados con diferentes tipos de iluminación que nos van a permitir a nosotros poder detallar esas características intrínsecas o extrínsecas que tiene el documento. Por ejemplo, el día de ayer les había mostrado un caso real de un formulario o de una carátula notarial falsificada que ustedes han podido evidenciar que hay variaciones. Por ejemplo, hemos tenido errores ortográficos, hemos tenido variaciones en el tipo de letra o tipo de fuente, que algunos lo conocen en cuanto a la letra, y son usualmente comunes este tipo de situaciones que se presentan en documentos falsificados. Ahora, vamos a hablar lo que vendría a ser la dactiloscopía forense. Cuando nosotros hablamos de dactiloscopía forense, tomemos en cuenta que el padre de la dactiloscopía es Juan Bucetich, porque el sistema que ha sido aplicado en diversos países de Latinoamérica es el del sistema Bucetich argentino. Nosotros en nuestro país manejamos el sistema Bucetich argentino. En otros países manejan el sistema Henry canadiense, el sistema americano, el cual es muy diferente a nuestro sistema que nosotros manejamos. Entonces nosotros, al igual que otros países de Latinoamérica, manejamos el sistema Bucetich argentino. Entonces, la dactiloscopía forense va a ser definida como una rama de la lofoscopía y va a constituir el procedimiento técnico que permite asociar las crestas papilares de la última falange de los dedos de las manos con la persona a la que pertenecen. Y para ello nosotros vamos a asociar esas crestas papilares, vamos a identificar puntos característicos, vamos a identificar el tipo de delta que tienen cada uno de ellos, el tipo fundamental de cada una de esas huellas dactilares o impresiones dactiloscópicas. Ahora, ¿por qué utilizo mucho el término huellas dactilares o impresiones dactiloscópicas? Porque hay una controversia en cuanto a la manifestación de una huella o impresión dactilar. Cuando nosotros mencionamos el término huella, según algunos tratadistas y el manejo de otros países en el ámbito forense, la huella es aquel elemento que nosotros vamos a revelar a través de una huella latente, es decir, vamos a utilizar elementos especiales para revelar de una superficie, etc. Entonces, la huella usualmente es un acto con el desconocimiento del sujeto, es decir, que es un acto involuntario la huella. Mientras que la impresión dactilar, que cuando la ponemos en un documento, en una notaría, en un papel, en un soporte documental, es un acto voluntario y por tanto se lo denomina en algunos casos como impronta dactilar, impresión dactiloscópica, etcétera. Entonces, vuelvo a recalcar, cuando hablamos de huellas, son huellas que se han realizado de manera involuntaria y que son reveladas a través de equipo especializado, y cuando son improntas dactilares o impresiones dactiloscópicas, son aquellas que se realizan de manera voluntaria. Entonces, es una pequeña, se podría decir, controversia que se tienen en diferentes países que manejan este tipo de manifestaciones. Por eso es que en algunos puntos de pericia usualmente se solicita, ¿no? Y dicen, determinar si la huella dactilar estampada en el documento de fecha tantos. Entonces, es un lenguaje común que tiene muchas variaciones, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la dactiloscopía forense, para no ser muy complejos,
tomemos en cuenta que la dactiloscopía forense tiene sus propias leyes, en algunos casos también conocidos como principios. Entre los principios de la dactiloscopía forense tenemos el principio de perenidad. ¿Eso qué significa? Que las crestas que nosotros tenemos, las crestas papilares, se van a formar a partir de la sexta semana de la vida intrauterina y van a participar en el crecimiento hasta después de la muerte. ¿Eso qué significa? Si nosotros empezamos a desarrollarnos dentro del vientre de la madre, ya en nuestra sexta semana se van a empezar a desarrollar estas crestas de fricción. Luego tenemos la inmutabilidad, que las huellas no cambian, es decir, que si se toman las impresiones de un niño, van a ser las mismas en su vejez, exceptuando algunas situaciones ajenas a los elementos naturales, como ser el ácido, como ser, por ejemplo, alguna cicatriz, etcétera. Por ejemplo, algunas personas que están sometidas a quimioterapias tienden a perder los rasgos de esta inmutabilidad que nos dicen. Luego tenemos de la variedad, que existe una diversidad de características y todos los individuos tenemos huellas distintas. Inclusive nosotros mismos, nuestra misma impresión o nuestra misma huella o del dedo, como lo dicen vulgarmente, del dedo gordo, pero que vendría a ser el pulgar. Entonces, nuestros pulgares de nosotros propios, tanto de la mano derecha como de la mano izquierda, no son iguales, son diferentes, ¿no? Entonces, son características que nosotros debemos tomar en cuenta. Ahora, hay otro detalle también muy importante, la cédula de identidad boliviana. ¿Por qué yo menciono mucho la cédula de identidad y estos principios? No, si ustedes conocen, nuestra cédula de identidad boliviana se ha actualizado, ¿cierto? Ahora actualmente, cuando nosotros obtenemos nuestra nueva cédula de identidad, tiene sus nuevas medidas de seguridad, otras características, la firma digital o la firma física, como en algunos casos nos decían algunos colegas el día de ayer. Y es cierto y evidente, lo que debemos tomar en cuenta que cuando nosotros vemos una cédula de identidad, y este punto que ustedes están viendo en pantalla es muy importante porque les voy a mostrar en unos momentos el mismo caso real que vimos ayer, pero de una cédula de identidad falsificada. Ahora, cuando nosotros vemos nuestra cédula de identidad, tomemos en cuenta que tanto en la cédula de identidad anterior y la actualizada, tenemos un catálogo en la parte superior derecha que existe la clasificación de serie y sección. Cuando nosotros hablamos de serie, estamos hablando de las huellas de la mano derecha. Y cuando hablamos de sección, estamos hablando de las huellas de la mano izquierda. Repito, serie corresponde a nuestros 5 dedos de las manos, que corresponde a nuestros dedos de la mano derecha. Sección corresponde a nuestras huellas de la mano izquierda. Y si ustedes observan esa numeración que dice 1, 2, 3, 4, 2, en algunos casos 5, en algunos casos 0, esos números corresponden a los tipos fundamentales de huella. Es decir, que nosotros al manejar el sistema Bucetich argentino, nosotros tenemos este tipo de clasificación de huella. ¿Y qué tipos fundamentales de huella nosotros tenemos en dactiloscopía forense? Nosotros en dactiloscopía forense tenemos este tipo de huellas. Tenemos entre los tipos fundamentales que vendría a ser el primero, el arco. Por eso es que en algunas cédulas de identidad se clasifica con el número 1. El arco, como podrán observar, son líneas que van de extremo a extremo, ¿cierto? Es como un arco prácticamente. Existen diferentes tipos de arco, arcos entoldados, arcos piniformes, puniformes, cuniformes, etcétera. Pero los más básicos, en resumen, para comprender es este diseño. Este es el arco, ¿ok? Luego tenemos a la presilla interna. La presilla interna se caracteriza, ¿por qué? Porque tiene estos rasgos con dirección a la derecha del observador y presenta un delta. Entonces, esta es una presilla interna. Es como es como la orejita de una tacita de té, podríamos decirlo, pero estas van encaminadas hacia la derecha del observador y presenta un delta en la parte también derecha del observador. Este es considerado como una presilla interna, catalogado con el número 2. Luego tenemos la presilla externa. La presilla externa es similar a la presilla interna, sin embargo, que las líneas o crestas, podemos mencionarlo, tienen una dirección hacia la izquierda del observador y también presenta un delta, este triángulo que podríamos decirlo, una T, si quieren llamarlo. Este es un delta, ¿ok? Entonces, esta va a ser considerada como un número 3.
Luego tenemos el verticilo. El verticilo se caracteriza por tener dos tipos de delta, ¿ok? Aquí tenemos un delta y aquí otro delta. Estos dos son monodeltos, este es bidelto, ¿ok? Entonces, delta número 1, delta número 2. Y el verticilo se va a caracterizar, ¿por qué? Porque tiene este diseño circular, envolvente, al medio de la huella dactilar, que va a ser catalogado como un verticilo, es decir, un número 4. Entonces, las crestas son estos bordes sobresalientes que ustedes están viendo. Los surcos son estos espacios en blanco que van a separar las crestas. Entonces, nosotros tenemos crestas, claro, tenemos crestas y surcos. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué cuando plasmamos nuestras huellas nosotros desprendemos este tipo de diseño, este tipo de formato? En algunos casos, cuando manipulan documentos, se hace este tipo de registro, se podría decir, como esta ficha de cadastral. Ustedes dirán, ¿pero por qué se marcan esos diseños? Porque nuestras crestas de fricción tienen glándulas sudoríparas, ¿ok? Entonces nuestros poros, algunos lo dicen glándulas sudoríparas, o en todo caso lo denominan exclusivamente como poros, pero ¿cuál es la particularidad que nosotros vamos a describir en este tipo de documentos o archivos? Cuando nosotros estamos viendo fichas de cadastilares o cuando manipulamos un documento, van ustedes a apreciar que en esos documentos podemos ver la impresión dactilar que nosotros tenemos. Entonces, para ese tipo de situaciones, lo que nosotros podemos ver es que nuestros dedos de las manos todo el tiempo, en tan solo milisegundos, están sudando constantemente. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros vamos a manipular cualquier documento, vamos a manipular cualquier objeto o elemento, por ejemplo, si yo manipulo este vaso, si yo voy a manipular un vaso de vidrio, se van a dar cuenta que nosotros dejamos huellas dactilares y tienen que ser reveladas. ¿Pero por qué se dejan estas huellas? ¿Es porque están sucias nuestras manos? No, porque nuestros poros de nuestras crestas de fricción o surcos van a ir sudando constantemente y mientras más suden, nosotros vamos a dejar más rasgos, vamos a dejar más huellas dactilares. Por ejemplo, a ver, estoy compartiendo mi pantalla, aquí está. Para que lo vean a nivel microscópico y puedan analizarlo. A ver, denme un minuto. Ahora sí, vamos a utilizar. Entonces, aquí está. Ahí está. Ahí está. Si ustedes están observando la pantalla, se van a dar cuenta que mis poros de mi última falange de los dedos está empezando a expedir sudoración, ¿cierto? Entonces, esa sudoración que ustedes están viendo, al momento que yo manipulo cualquier objeto, voy a prácticamente, como se diría, voy a mojar tanto las crestas como surcos. Y estas crestas o surcos van a estar plasmadas en las hojas, en los documentos, etcétera. Entonces, imagínense que nosotros en Bolivia, así como están viendo en pantalla, imagínense que nosotros en Bolivia analizamos exclusivamente los tipos fundamentales, puntos característicos. Les comento que en Colombia el método ACB de tercer nivel, que implica la participación de tres peritos, que en nuestro país es físicamente imposible, en Colombia les comento, estimados colegas, que esos poros que ustedes están viendo de sudoración, en Colombia miden milimétricamente esos poros y hacen la comparación o cotejo dactiloscópico de los poros de fricción. Entonces, nosotros no hemos llegado todavía a ese nivel. ¿Por qué? Uno, por el tema de los equipos. Dos, por la falta de que nuestra legislación y la carga de trabajo que tienen nuestras instituciones no se podrían realizar en ningún momento un método de ACB de tercer nivel porque no puede existir un tercero parcial o tercer perito imparcial que verifique nuestro trabajo por la carga de trabajo que ellos tienen, ¿cierto? Entonces, son situaciones que se dan, como les he mostrado en pantalla, el análisis de las impresiones dactiloscópicas. ¿Ok? Ahora, lo que tienen que tomar en cuenta es que cuando nosotros analizamos estos tipos fundamentales de huella, en algunos casos, nosotros tenemos que tomar el muestreo voluntario de las huellas. ¿Por qué es necesario tomar el muestreo voluntario de las huellas o de las impresiones dactilares? Porque me ha tocado ver casos que en algunos
en algunas personas, su clasificación de su huella dice un 1, pero cuando yo analizo su huella que me la proporciona en una hoja blanca o en una ficha de cadastral, descubro que ha habido un error por parte del CEGIP y no era un número 1, sino era un número 2. Entonces, esa problemática nosotros tenemos los dactiloscopistas a la presente fecha muchos casos. Por esas situaciones que en el CEGIP actualmente tiene una división de peritos dactiloscópicos forenses que vuelven a revisar nuevamente esas fichas decadactilares para ver si hay o no coincidencia, si hay variaciones, si hay suplantación de identidad. Entonces, el trabajo que ellos tienen es permanente. Ahora, cuando nosotros analizamos una huella dactilar o una impresión dactiloscópica, nosotros vamos a ver las zonas de invasión en las huellas dactilares. ¿Qué zonas tenemos? Tenemos la zona marginal, que está compuesta por las crestas papilares de la parte superior del dactilograma. Esta es la zona marginal. Luego tenemos la zona basilar, que está compuesta por las crestas papilares de la parte inferior del dactilograma. Esta es la zona basilar. Y la zona nuclear está compuesta por las crestas papilares de la parte central del dactilograma. Entonces, ¿qué es importante? Saber que la unión de estas tres zonas son las que crean el delta, ¿cierto? Entonces, ese es un detalle muy importante que hay que considerar y que el perito tiene que verificar en qué zona va a encontrar más puntos característicos. Por ejemplo, he tenido casos donde más encuentro puntos característicos en la zona basilar o en la zona marginal y en la zona nuclear casi nada. Entonces, mucho depende de las huellas dactilares que nos proporcionan las partes y qué características o particularidades tienen cada una de estas huellas. Por eso les decía que cada una de las huellas que ustedes tienen son muy diferentes. Ahora, vamos a hacer un poquito de dinámica para que nosotros hagamos un trabajo en conjunto. Ya sabemos, uno, los tipos fundamentales de huella. ¿Qué tipos fundamentales de huella tenemos? Tenemos los tipos fundamentales de huella del 1, el 2, el 3 y el 4. 1, arco. 2, presilla interna. 3, presilla externa. Y 4, verticilo. Si ustedes sacan su cédula de identidad, van a leer sus huellas. Cuando ven 442, entonces es verticilo, verticilo, presilla interna. 322, presilla externa, verticilo, verticilo o presilla interna, ¿cierto? Entonces el perito tiene que leer esas cédulas de identidad. Ahora, cuando nosotros vemos el tipo fundamental de huella, les había dicho que hay un triangulito, ¿cierto? Que nos va a determinar si es una presilla interna, presilla externa o es un verticilo. Cuando nosotros hablamos del delta, este delta es una figura triangular curvilínea que va a estar formada por crestas limitantes de tres sistemas que miran por sus convexidades. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de delta. Por ejemplo, tenemos deltas negros corto total, tenemos deltas negros corto superior, deltas negros corto interno, delta negro corto externo, delta negro largo total, delta negro largo superior, delta negro largo interno, delta negro largo externo. Y luego tenemos los deltas blancos o también conocido como deltas hundidos. El delta blanco cerrado total, el delta blanco cerrado superior, delta blanco cerrado interno, delta blanco cerrado externo, delta blanco abierto total, delta blanco abierto superior, delta blanco abierto interno y el delta blanco abierto externo. Entonces, ese triángulo que ustedes ven cuando ven una huella, que usualmente se presentan en las clasificaciones del tipo fundamental 2, 3 y 4, van a poder apreciar que cada uno de nosotros tienen diferentes tipos de delta. Hay algunas personas que tienen deltas negros y otros tienen deltas blancos, pero ya sean abiertos, cerrados, externos, internos. A ver, yo les pregunto, siguiendo esta dinámica que les estoy mostrando en pantalla, de acuerdo a estas dos imágenes, ¿quién me dice esta imagen qué tipo de delta es? Delta negro blanco, el de la derecha es delta negro blanco. ¿Cuál es delta blanco y cuál es delta negro? Entonces, esta es la imagen 1 y esta es la imagen 2. Si gustan en el chat pueden escribir. Simplemente identificar cuál es el delta negro y cuál es el delta blanco, ¿ok? Identifiquen, este es el delta negro, este es el delta blanco. Entonces, imagen número 1, ¿qué tipo de delta es? Imagen número 2, ¿qué tipo de delta tiene? ¿Ok? Entonces, nosotros también tenemos que analizar muchas veces el tipo de delta que se tiene. En este caso, alguien que me indique qué tipo de delta son esas dos imágenes,
¿Quién me dice? Tipo de delta, negro, blanco. ¿Cuáles son? El abierto cerrado superior se la pueden reservar ya cuando hagan un trabajo mucho más profundo, porque nosotros también como peritos nos apoyamos de esas imágenes que les he mostrado en pantalla. No es que directamente decimos, ah, no, es un delta negro o un delta abierto superior. No, nosotros también como peritos nos solemos ayudar con algunas imágenes, porque las clasificaciones que les he mostrado son clasificaciones básicas. Hay una infinidad de clasificaciones, ¿cierto? Entonces, son diferentes libros que tienen otros tipos de clasificaciones, pero las más básicas son las que les estoy mostrando para que puedan identificar. ¿Quién me dice este? ¿Qué tipo de delta es? ¿Quién me dice, colegas? El de la parte izquierda. ¿Qué tipo de delta es? ¿Delta blanco o delta negro? Y el de la imagen derecha es delta blanco o delta negro. ¿Quién me dice cuál? ¿Quién se anima? Si gustan pueden escribir al chat. Algunos creo que siguen festejando el partido, me imagino. Este es un delta negro, ¿ok? El de la imagen izquierda es un delta negro. ¿Qué nos dicen los colegas? Iber nos dice, la imagen 1 es delta negro y la imagen 2 es delta blanco. Muy bien, correcto, mi estimado Iber, exactamente. Este es un delta negro y este es un delta blanco. Entonces, nosotros como peritos, ¿qué hacemos? Muy bien, doctor Henry. Delta negro 1, número 2, delta blanco. Excelente, maravilloso, es cierto, tienen razón. Están en lo correcto. Si se dan cuenta, y si tienen algunos de ustedes algunos peritajes dactiloscópicos, cuando tienen huellas bien visibles, que nosotros los peritos, cuando vemos huellas en documentos o impresiones dactilares, cuando son totalmente legibles, nos alegramos. Nos alegramos, ¿por qué? Porque cuando nosotros vemos impresiones dactiloscópicas en algunos documentos, especialmente yo les digo por experiencia que cuando yo veo emplazamientos a reconocimiento de firmas y veo que hay una huella o una impresión dactilar, yo recomiendo sí o sí que se elabore también una pericia también de la huella. ¿Para qué? Para que sea una pericia completa, porque muchas veces yo hago de la firma y el demandado dice, no, que no es mi firma y buscan un perito que usualmente trata de faltar a la verdad, ¿no? Pero sin embargo en el mismo documento hay una huella. Entonces, cuando hablamos de huella, es imposible que una persona tenga el mismo tipo de fundamental de huella o los mismos arcos, o perdón, los mismos tipos de delta o los puntos característicos. Entonces, yo les recomiendo, colegas, y esto que me gustaría que si ustedes, gran mayoría son abogados o policías, que cuando tomen las huellas dactilares en un documento de préstamo, usualmente tenemos la mala costumbre de que cuando les agarramos el dedo a los mismos clientes, les entintamos el pulgar y lo que hacen es presionar. No, no, no. Eso es lo peor que podemos hacer, porque en el momento que presionamos el soporte documental, lo que vamos a hacer es muy probable que hacer que esa huella sea pastosa, que haya variaciones en algunos crestos, en algunas crestas o surcos papilares. Entonces, lo correcto, ojo, lo correcto para tomar impresiones dactiloscópicas, sean en documentos de préstamo o para el muestreo voluntario, siempre por regla tienen que hacer ustedes el rodado de esa huella. ¿Cuál es el rodado? Agarran la huellita, la apoyan como si estuviera de costado, la aplanan y nuevamente la hacen de costado, ¿ok? Es como un rodado, es como un rodillo. Entonces agarramos la huella, la apoyamos de costado, luego al medio y nuevamente de costado. Entonces, este rodado que se va a hacer, este rodado de huella, nos va a permitir a nosotros tener una imagen de una impresión dactiloscópica mucho más visible, que lógicamente va a ser compatible para estudio dactiloscópico, ¿ok? Entonces, luego tenemos la línea de Galton. ¿Cuál es esa línea de Galton? La línea de Galton es la línea imaginaria que se va a trazar en las presillas desde el punto déltico al centro del núcleo. ¿Para qué? Para hacer el conteo de las crestas papilares, descontando los dos puntos extremos. Ustedes dirán, pero ¿para qué nos servirá la línea de Galton? ¿Por qué le sirve la línea de Galton? Para poder determinar, uno, primero que nada, el tipo de delta. Dos, ¿qué tipo de núcleo nosotros vamos a ver en el centro? ¿Tiene algún punto característico? Y vamos a ver si dentro de esa línea de Galton van a haber algunos puntos característicos. Por ejemplo, aquí tenemos el delta. Entonces, contamos las crestas de fricción. Vamos a contar de acuerdo a la línea de Galton. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. Y este es el extremo, que es el 9. Entonces, ¿qué nos dice la línea de Galton? No se cuenta o se descuentan los puntos de los dos extremos, el núcleo del delta y el extremo del núcleo de la parte central de la huella dactilar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante, repito, la línea de Galton? Porque nos va a permitir a nosotros contar las crestas de fricción. Ustedes pueden tener casos donde la huella dactilar o la impresión dactiloscópica que tengan para analizar sea una huella parcial, es decir, que puede que sea la mitad de la huella, por ejemplo. Hagan de cuenta que ustedes tienen la mitad de la huella y ustedes tienen este pedacito, el núcleo y el delta. Entonces, no van a poder determinar qué tipo fundamental de huella es. ¿Por qué? Porque, repito, hagamos de cuenta que ustedes tienen cortada esta huella, es una huella parcial. Y si no tenemos este pedazo, no podemos decir nosotros directamente, es una presilla interna. No, porque al no tener esta otra parte de la huella, puede que exista aquí otro delta y sea un verticilo, o en todo caso sea directamente una doble presilla externa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, lo que es más factible es que el perito haga el conteo de las crestas de fricción utilizando la línea de Galton, descontando el núcleo del delta y el extremo de la zona central y tome en cuenta los trazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ¿qué puede suceder? En la cresta de fricción, de acuerdo a la línea de Galton, en la número 6 se tiene, o en la número 1, 2, se tiene como punto característico un punto. Entonces ya tenemos en la línea de Galton una referencia para hacer el cotejo dactiloscópico. Porque en el conteo de estas crestas de fricción pueden haber algunos diseños o puntos característicos que nos llamen la atención y que van a servir base para guiarnos con relación a las otras muestras dactiloscópicas o las muestras indubitadas. Entonces, por ejemplo, en esta ficha de cadactilar se hace el rodado. No es que el dedo sea más gordo de la mujer o del hombre, etcétera. Existen algunos casos, pero cuando hacemos el rodado de la huella, usualmente tiene esta proporción dimensional que estamos viendo en pantalla. Ahora, ¿qué sucede cuando son personas que tienen polidactilia, tienen 6 dedos? Entonces, en la ficha de cadactilar tienen que precisar qué condición tiene esa persona, por ejemplo, polidactilia, y agregan si se puede percibir los puntos característicos de esta huella. Entonces, hay personas, no nos olvidemos, que tienen 6 dedos, 4 dedos, etc. Ahora, hay un detalle muy importante que ustedes también tienen que considerar. En nuestras cédulas de identidad tenemos 1, 2, 3, 4, que ya conocemos. Arco, presilla interna, presilla externa, verticilo. Pero hay otras cédulas de identidad que tienen el número 5. El número 5, ¿a qué se le atribuye? A que es un tipo fundamental no identificable. Hagamos de cuenta, por ejemplo, en gran parte de otros países hay huellas que tienen 3 deltas en los costados y en la parte superior. Entonces, ¿cómo lo catalogamos? ¿Tridelto? No. Entonces, el CEGIP, como no está dentro del sistema Bucetich argentino, estos fenómenos, entonces, fenómenos dactiloscópicos, vamos a decirlos, el CEGIP los cataloga como un 5. ¿Ok? Cuando son dedos que no podemos describir qué tipo fundamental son, las catalogamos como un 5. Hagamos de cuenta que tiene una cicatriz justo en los bordes o que tiene ácido, se echa ácido, ha tenido un accidente y que tiene prácticamente queloides. Entonces, si se presentan queloides, lógicamente va a haber pérdida de algunos rasgos o puntos característicos. Entonces, va a ser catalogado como un número 5. Pero, ¿qué pasa si hemos tenido un accidente y no tenemos el pulgar? Entonces, ¿cómo lo va a clasificar nuestra cédula? ¿Con un 1, un 2, un 3, un 4? No, nuestras cédulas lo van a clasificar con un número 0. El número 0 va a corresponder a un dedo ausente. ¿Ok? Esa es la explicación concreta, pero a mí me extraña que en algunos casos he visto en provincias que les ponen un 0 y yo les digo, ¿no tienes un dedo? No, aquí está, solo que no se podía ver ese día, me dicen. Entonces, algunas veces creo que es por la falta de información, algunos funcionarios que tienen que hacer el cotejo dactiloscópico y algunas veces se equivocan, ¿no? Porque es comprensible, hay algunos funcionarios que están empezando a trabajar con un día, 2 días de trabajo, entonces es comprensible que tengan algunas veces fallas, pero el problema es que luego se va a dar la controversia con nosotros a la hora de hacer la pericia dactiloscópica, ¿cierto?
Ahora, ya tenemos los tipos fundamentales, tenemos el tipo de delta, tenemos la línea de Galton, ahora tenemos los puntos característicos. Cuando nosotros observamos una huella dactilar, nos vamos a dar cuenta que tienen puntos característicos, es decir, que tienen diferentes tipos de diseño. Por ejemplo, aquí podemos apreciar en esta huella dactilar una bifurcación. Aquí podemos apreciar un término y aquí podemos apreciar claramente un punto. En la anterior huella les habíamos mostrado que hay un punto, ¿cierto? Entonces, nuestras huellas dactilares van a tener diferentes puntos característicos. Algunos podrán tener un diseño tipo bifurcación, otros tendrán un diseño de una cortada, algunos tendrán un diseño de algún tipo de empalme, algunos tendrán algún diseño tipo de encierro, otros un extremo de línea, otros tendrán una horquilla, algunos tendrán un islote que es un poco más grande que el punto formado por dos o más puntos, y algunos tendrán en algún caso un punto, que es la mínima expresión de una cresta papilar. Por eso es que en las huellas dactilares tenemos diferentes tipos de puntos característicos también. Por ejemplo, si nosotros apreciamos esta imagen que están viendo en pantalla, ¿qué dicen ustedes, colegas peritos? De acuerdo a este caso, ¿qué dicen? ¿Es la misma persona o no es la misma persona? Ejemplo, dubitada. ¿La dubitada cuál va a ser? La encontrada en el lugar del hecho o escena del crimen. Indubitada, que es la muestra auténtica. De acuerdo a la imagen que ustedes están viendo, si gustan responder al chat, ¿esta huella encontrada en la escena del crimen o lugar del hecho pertenece a esta persona, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Hay correspondencia dactiloscópica o no en esa huella dactilar? ¿Quién me enseña, quién me menciona en el chat? ¿Es o no es la misma persona? ¿Qué dicen, colegas? Analicen, verifiquen, vean los puntos característicos. Vean los puntos característicos. ¿Qué dicen? Vamos a ver en el chat. Dicen, sí, es la misma persona. Perfecto, es la misma persona. Correcto. Gonzalo nos dice, no parece, pero sí corresponde, mi estimado Gonzalo, sí corresponde. ¿Por qué? Porque si observamos los tipos fundamentales de huella, aquí podemos determinar qué tipo fundamental de huella es. No. Entonces, por si acaso, eso me estaba omitiendo explicarles. Cuando nosotros hablamos de dactiloscopía forense, muchas veces pensamos que es como en las películas, que vamos a encontrar en el lugar del hecho o escena del crimen una huella completa. No. Muchas veces vamos a encontrar huellas parciales como la que estamos viendo en imagen. Esta es una huella parcial. Entonces, ¿qué significa? No vamos a poder animarnos como peritos a describir qué es un tipo fundamental de huella. No vamos a decir, ah, es un arco, es un 1, es un 2, es un 3, es un 4. No. No puedo yo animarme a decir si es o no es un tipo fundamental de huella, presilla interna, presilla externa o verticilo. No. ¿Por qué? Porque es una huella parcial y yo no tengo en la muestra cuestionada el otro delta, si tiene otro delta o no tiene el delta. Entonces, como perito no me puedo animar a decir si es un 1, un 2, un 3 o un 4. Ya, entonces descartamos la posibilidad de poder identificar el tipo fundamental de huella. Pero vamos a poder destacar, de caracterizar la línea de Galton, sí, podemos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la zona central. No, no tenemos la zona central. Entonces no podemos contar la línea de Galton. Entonces descartamos la línea de Galton, ¿cierto? Porque si vemos la muestra indubitada, aquí podemos verificarla, pero en la muestra cuestionada o dubitada encontrada en el lugar del hecho, no tenemos el núcleo completo. Por tanto, descartamos el conteo de la línea de Galton. Ahora, si no tenemos la línea de Galton, ¿qué tenemos? Tenemos los puntos característicos y también tenemos el tipo de delta. Ahora, en este caso, ¿tenemos el tipo de delta? Sí. ¿Tenemos los puntos característicos? Pues claro que sí. Entonces, si empezamos los puntos característicos, a hacer el cotejo dactiloscópico, vamos a poder apreciar que sí tiene el mismo diseño. El 1 es un término, el 2 también es un término, el 3 también es un término, el 4 es una bifurcación. Tiene el mismo diseño, ¿cierto? Tiene el mismo diseño.
es una bifurcación. El 5 es un término. El 6 es un fragmento. Están, aquí está, tienen el mismo diseño. El 7, una desviación. ¿Hay una desviación? Cierto, también se tiene la desviación. Ahora, ¿qué hemos omitido? Hemos omitido el tipo de delta. ¿Quién me dice, estimados colegas peritos, qué tipo de delta es este? ¿Es un delta blanco o es un delta negro? ¿Quién me dice? Si hacemos el estudio de la muestra cuestionada y la muestra original o auténtica. ¿Qué tipo de delta es? ¿Quién dice? ¿Es un delta blanco o es un delta negro? ¿Qué nos dicen? A ver en el chat. Delta negro, delta negro. Excelente, correcto, es un delta negro. Ahora, si ustedes fueran peritos, ¿qué van a hacer? En su descripción, en el dictamen pericial van a decir, entre los puntos característicos observamos correspondencia en los puntos característicos, así como también hay correspondencia en el tipo de delta que se aprecia. Entonces, ¿qué vamos a extraer? El tipo de delta, que ambos son deltas negros, ¿cierto? Entonces, inclusive aquí hay más puntos característicos. Si observamos, aquí hay otro punto característico, aquí también hay otro punto característico, aquí también hay otro, etcétera. Aquí también hay otro, tenemos bifurcaciones, cortadas, tenemos también otro tipo de diseños, ¿cierto? Pero son las más visibles que nosotros podemos destacar. Y el tipo de delta, ¿cierto? Entonces aquí se ha omitido el tipo de delta, pero ustedes que ya saben, tienen que tomar en cuenta que también nosotros vamos a detallar el tipo de delta si tenemos ese tipo de clasificación de muestra, ¿ok? Entonces, eso en cuanto al área de dactiloscopía forense. Y aquí tenemos el uso de algunos reveladores de huellas latentes. Por ejemplo, aquí tenemos un revelador fluorescente, ¿no? Donde podemos destacar que se puede observar toda la palma de la mano. Aquí lo propio, tenemos algún, como les dije en las películas, no es que tenemos toda la huella visible, sino que tenemos algunas particularidades o características. Pero la de este casco es la más legible. Si pueden observar, hay inclusive hasta algunos detalles de lo que vendría a ser las huellas palmares, ¿cierto? Hay algunos puntos característicos y demás. Entonces, eso corresponde, repito, ¿a qué? Al área de dactiloscopía forense, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que analizar de esa manera el área de dactiloscopía forense. Es muy importante conocer. Hasta aquí, con relación al área de dactiloscopía forense, no sé si tienen alguna pregunta o duda respecto al área de dactiloscopía forense, o ha sido todo claro y nos pasamos a la parte de elaboración de informes y dictámenes periciales. ¿Está todo claro o tienen alguna otra pregunta o duda que quieran ustedes realizar? Estamos prestos a responder con relación al área de dactiloscopía forense. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda en cuanto al área de dactiloscopía forense o ha sido todo claro? Entonces, lo que hemos buscado esencialmente es enseñarles, ¿no? Lo más puntual, lo más preciso, para que ustedes tengan conocimiento del área. Si hay alguna pregunta o duda en el chat, pueden hacerla. Como han visto, son puntos característicos básicos, claves. Como les decía, hay diferentes libros donde hay diferentes puntos característicos. Hay más todavía, hay más tipos de delta, hay más tipos. Por ejemplo, el arco tiene 3, 4 subclasificaciones. Tenemos como el arco entoldado, el arco piniforme. Sí, está habilitado, Gonzalo, mi micrófono. Sí, está habilitado. Tal vez tu volumen ha bajado. Pero, como les menciono, en cuanto a los tipos fundamentales de huella, son varios. Pero yo les he enseñado lo más básico para que ustedes puedan comprender y analizar qué es el más importante. A ver, denme un momento. Ya, entonces creo que no hay más preguntas, dudas, ¿cierto? En cuanto al área de dactiloscopía forense. Rocío nos dice acerca de la... A ver, ¿dónde está? A ver.
Acerca de las huellas plantares. En cuanto a las huellas plantares, también tienen sus propias características, pero ¿cuál es el detalle? Que para las huellas plantares nosotros tenemos que ver qué puntos característicos vamos a detallar. No vamos a tener el tipo de delta como estamos viendo en el área de dactiloscopía forense. Sin embargo, en las huellas plantares es muy importante que se tome en cuenta en las huellas plantares que tomemos en cuenta los dedos de las huellas plantares, que es muy importante. ¿Por qué? Porque van a tener esas características igualitarias en el área de dactiloscopía, pero en la planta de los pies usualmente no es recomendable. ¿Por qué? Porque gran parte de nosotros en la planta de los pies las hemos dañado. Entonces, o bien hay un desgaste, o bien hay diferentes cicatrices, o en todo caso nosotros podemos apreciar que cuando nosotros pisamos una superficie, la huella plantar no va a ser visible al mismo tiempo, va a ser una huella parcial, ¿cierto? Un ratito. Ahora, Iber nos dice, ¿nos proporcionará las presentaciones de los 3 días? Claro que sí, mi estimado Iber, sí les voy a proporcionar todas las diapositivas correspondientes, todas se puede hacer. En cuanto al cotejo de huellas plantares, ¿cuál es el problema? Que la única muestra de cotejo que nosotros vamos a tener es en los certificados de nacido vivo. Porque en el CEGIP, hasta donde yo tengo conocimiento, no se toman las huellas plantares cuando vamos a sacar nuestras cédulas de identidad, ¿cierto? A las personas vivas. Sin embargo, una muestra de cotejo más factible para la hora de hacer el análisis de cotejo de huellas plantares es ¿cuál? ¿Cuál? La del certificado de nacido vivo. Como les había dicho, esos principios de perennidad, inmutabilidad y demás nos demuestra claramente que los pliegues de descréditos de fricción lo único que van a hacer es ir creciendo. Entonces, la mejor muestra de cotejo de huellas plantares van a ser ¿qué? Los certificados de nacido vivo. No nos olvidemos que cuando nosotros tomamos en cuenta los certificados de nacido vivo, lo que hacemos prácticamente es que el funcionario a cargo va a hacer el rodado o en todo caso plasmar la huella plantar de ese recién nacido para posteriormente emitir el certificado de nacimiento, ¿cierto? Entonces es un detalle que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora vámonos a lo más importante, a los tipos, perdón, a la elaboración de informes y dictámenes periciales. Pero para ello lo que quiero hacer primero inicialmente, como hemos visto, ya conocemos bases de dactiloscopía forense, lo que necesito que ustedes hagan es que verifiquen qué variaciones hay en esta cédula de identidad. A ver, ¿quién me dice? ¿Esta cédula de identidad es auténtica o es falsificada? ¿Qué dicen ustedes, peritos? ¿Esta cédula de identidad es auténtica o es falsificada? Si quieren, pueden preguntar o responder en el chat. Es falso, nos dicen. Ahora, ¿por qué consideran ustedes que esta cédula de identidad es falsa? ¿Qué pueden describir? Apliquemos, aquí lo que ustedes tienen que hacer es aplicar las tres, por si acaso. Lo que tienen que hacer ustedes, peritos, es aplicar los tres, lo que hemos aprendido estos 3 días. ¿Qué tienen que aplicar? Grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Apliquemos documentoscopía forense. Primero vamos a aplicar documentoscopía forense. En documentoscopía forense, ¿qué podemos apreciar? Esta cédula de identidad, ¿qué cosa ha omitido? Por más que sea una fotocopia, por si acaso, peritos, por más que sea una fotocopia, podemos apreciar claramente que sí se ha omitido algunos circuitos de verificación. Primer circuito de verificación, hacer la visión o paneo general del documento. Segundo, analizar las características intrínsecas y extrínsecas. Tercer circuito de verificación, vamos a utilizar equipos. Pero en este caso no necesitamos equipos. ¿Por qué? Porque podemos apreciarla a simple vista. ¿Qué podemos apreciar? ¿Quién se da cuenta? ¿Qué detalle pueden ustedes observar? Primero apliquemos documentoscopía, luego aplicamos dactiloscopía. ¿Quién me dice en el área de documentoscopía forense qué cosa ha omitido el falsificador en esta cédula de identidad? Porque repito, para que ustedes sepan identificar falsificaciones, tienen que saber aquellos conocimientos o detalles básicos que tienen las cédulas de identidad. ¿Quién me dice qué se ha omitido? Está a simple vista. Se puede apreciar a simple vista. Por más que sea una fotocopia,
podemos apreciar que evidentemente hay detalles que demuestran que esta cédula de identidad ha omitido algunos puntos característicos. Vamos a ver el chat. Sigan escribiendo, pueden escribir al chat, así vamos a ver sus respuestas. Vamos a hacer el chat aquí. Perfecto, a ver. Muy bien, muy buena observación, Henry, el mapa de Bolivia. Perfecto, Gonzalo nos dice la foto es sobrepuesta. Perfecto, buen punto. ¿Qué más? ¿Qué más? Henry, está vinculada a lo que tú acabas de observar. Está vinculada a lo que tú acabas de observar, pero se encuentra más o menos por esa parte inferior del documento. ¿Qué más? ¿Qué más se dan cuenta ustedes que ha omitido el falsificador en esta cédula de identidad? Primero apliquemos documentos y luego aplicamos dactiloscopía. ¿Qué dicen? ¿Qué más? ¿Qué más? Fuera de la foto sobrepuesta, ¿qué más consideran ustedes de que se ha falsificado con relación a esta cédula de identidad? Va vinculada a lo que dijo el doctor Henry en cuanto al mapa de Bolivia. Podemos apreciar que está cortado, ¿cierto? Está cortado esta cédula de identidad. ¿Qué podemos apreciar? Debajo del código de barras, ya, Iber nos dice la serie de sección, sí, también, pero tomen en cuenta otro detalle. En el código de barras suele existir un código alfanumérico, ¿cierto? De letras, números. Por ejemplo, si analizamos la cédula de identidad auténtica de la víctima, ¿qué podemos hacer? Correctamente lo que nos dijo el colega perito, ¿qué es la observación? Perdón. ¿Cuál es la observación? El mapa de Bolivia, ¿cierto? El mapa de Bolivia está parcialmente cortado. ¿Qué más podemos apreciar? El código de barras, pero aquí hay un código alfanumérico de letras, números. Esta es la muestra auténtica o original, pero podemos apreciar claramente que en la muestra dubitada o cuestionada, el falsificador, a tiempo de haber omitido la bandera boliviana, también pues lógicamente ha omitido el código alfanumérico, ¿cierto? Por eso les decía, no hay crimen perfecto. Entonces ya aquí podemos detectar la omisión de algunos requisitos de este documento. Ahora, lo que nos dijo el perito Iber es cierto y evidente, serie y sección. Yo les he enseñado que nosotros tenemos las clasificaciones del 1 al 4, 5 y 0 de manera extraordinaria, pero ¿qué podemos apreciar en esta cédula? ¿Qué números nosotros tenemos? Aquí tenemos un 2, tenemos un 1, tenemos aquí un 8, un 1 y un 5. Aquí tenemos un 3, aquí tenemos un 2, aquí tenemos un 9 y aquí tenemos ceros. Ahora yo les pregunto a ustedes, peritos, en el sistema Bucetich argentino, ¿tenemos 8 y 9 como tipo fundamental de huella? ¿Existe tipos fundamentales de huella con 8 y 9? No, no existe. No existen tipos fundamentales de huellas con un 8 y un 9. No existe. ¿Ok? Entonces, claramente nosotros podemos apreciar que, como dice Iber, en la serie sección se ve diferentes números y no corresponde a la numeración del sistema dactiloscópico. Es cierto y evidente. Nosotros no tenemos esos tipos fundamentales de huella, razón por la cual es un indicador más de que estamos ante un documento falsificado. Esto pareciera algo simple, pero les comento, estimados colegas, que en algunos cursos que hemos ido dando, varios colegas abogados, cuando van a las audiencias de inspección, cuando solicitan nulidades de documento, ¿qué es lo que solicitan usualmente? La prueba de inspección judicial o inspección ocular. Entonces, en algunos procesos civiles, algunos colegas me han dicho, estimado perito, le comento que en mi audiencia de inspección he podido identificar que en la cédula de identidad la serie decía 8 y estamos hablando de documentos en notaría de fe pública. Entonces, lógicamente, eso demuestra que esa cédula de identidad es totalmente falsificada, ¿cierto? Y al ser falsificada, por ende, varios de sus documentos van a estar totalmente omitidos. Si bien dice la fecha de vencimiento, no nos olvidemos que las cédulas de identidad pueden catalogar indefinido, ¿ok?
Cuando son adultos mayores pueden ponerle indefinido. Y cuando son personas comunes de una edad media o relativa, sí va a tener una vigencia de tal fecha a tal fecha, ¿cierto? Pero en este caso estamos ante una persona adulta mayor, pero que nos demuestra claramente en este ejemplo real que si se dan cuenta, aquí entra grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Y el perito que ya tiene los conocimientos esenciales se va a dar cuenta que lógicamente esta es una cédula de identidad falsificada, ¿ok? Entonces, a tomar en cuenta mucho eso, estimados colegas, el análisis de todos los documentos, especialmente en las solicitudes civiles de nulidad de documento, recomiendo que siempre pidan inspección a las notarías de fe pública o a derechos reales, pero no se conformen únicamente con la minuta de compraventa. Tienen que solicitar toda la globalidad de documentos que se han registrado en esa notaría o en esa oficina de derechos reales, porque ¿qué he descubierto yo? Yo he descubierto en algunos casos que se han hecho pago de impuestos de terrenos agrícolas cuando no sería competencia la visación de minutas, mucho menos del gobierno autónomo municipal. En algunos casos he visto pago de impuesto a la transferencia por entidades financieras que nunca han existido en Bolivia. Banco Internacional del Japón, he visto en algunos casos algunos sellos, pero han hecho los registros recientes, ¿no? Entonces, por eso yo les menciono que es muy importante de que en cualquier documento que se catalogue como cuestionado, dubitado o falsificado, siempre soliciten la pericia de toda la globalidad de documentos porque solemos descubrir muchas cosas. Descubrimos pago de impuestos falsificados de entidades financieras que nunca han existido, descubrimos visaciones de minutas de notarios o en todo caso de arquitectos de algunas alcaldías o gobernaciones que nunca han trabajado en esas oficinas. Descubrimos firmas falsificadas de jueces de mínima cuantía. Descubrimos formularios de reconocimiento de firmas que cuando se acude a la notaría se descubre que ese formulario de reconocimiento nunca, nunca habría sido registrado en los libros o le corresponde a otro tipo de reconocimiento formulario. Entonces, eso demuestra claramente la globalidad de documentos falsificados, no únicamente la minuta, pero es una mala costumbre que utilizan algunos colegas abogados de enfocarse únicamente en la minutita sin tomar en cuenta toda la globalidad de documentos, ¿cierto? Ahora, vamos a ver cómo se hace un informe pericial. Vamos a analizar otros informes periciales para que ustedes analicen cómo se realiza un informe pericial. Existe una pluralidad de informes periciales, ¿ok? Tenemos varios informes periciales que nosotros podemos realizar. Por ejemplo, les voy a mostrar un informe pericial de, a ver, vamos a utilizar esta de Marcelino Murillo Román. Aquí está. Por ejemplo, lo que les había dicho, tomen en cuenta que un informe pericial, mis estimados colegas peritos, un informe pericial es un indicio o elemento de convicción que nos va a servir a nosotros para poder objetar resoluciones de rechazo, para medidas cautelares, inclusive en materia civil o familiar nos va a permitir a nosotros poder impugnar algunas pericias de algunos peritos que realizan del sistema ODIN. En algunos emplazamientos, las observaciones tienen que ser de manera fundamentada. Entonces, ¿qué nos sirve a nosotros? Un informe pericial, ¿cierto? Y no un dictamen pericial. El informe pericial, como les había explicado ya al inicio de la clase anterior, a la primera clase, tomen en cuenta que un informe pericial, repito, puede ser a pedido de parte. No se requiere requerimiento fiscal o orden judicial y está amparado por el marco normativo que vamos a ir viendo en este momento. Cuando nosotros hacemos los informes periciales, siempre es recomendable que el perito plasme la idoneidad en su informe o dictamen pericial, pero me he dado cuenta que gran parte de los peritajes, tanto del IDIF o del ICUP, omiten la idoneidad en sus informes o dictámenes periciales. Quizás sea porque no tienen esta costumbre de ponerlas en sus modelos o en algunos casos que he visto, como les había dicho, que no ponen su idoneidad por la falta de actualización. He visto algunos peritos, recalco, que tienen su formación de hace más de 12 años atrás. Entonces, como idoneidad únicamente tienen sus estudios que han realizado hace 12 años y ningún otro curso posterior de actualización o formación continua no la tienen. Entonces, esa puede ser una causal para observar la idoneidad del respectivo perito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo,
cuando yo elaboro mis informes y dictámenes periciales, siempre plasmo mi idoneidad. Entonces, en la idoneidad, ¿qué vamos a describir? En la idoneidad nosotros vamos a describir la profesión con la que contamos, nuestra área de formación pericial específica, si es nacional o internacional. Entonces, en mi idoneidad yo plasmo todos mis datos, mis antecedentes académicos, de la UNAC de México, de Michoacán de México, de Colombia, la plasmo también de Guatemala y otros países, así como también precisando actualmente mi condición de director de SECPAL y mi registro en el sistema ODIN de peritos, adjuntando algunos anexos de mi idoneidad. Luego tenemos el servicio solicitado. Cuando nos solicitan un servicio de informe pericial, nosotros precisamos que dentro de los diferentes servicios que nosotros vamos a ofrecer como peritos, tenemos la de servicios de perito, consultor técnico, dictámenes e informes periciales, entre otros. En el presente caso, la solicitante pide informe pericial en grafoscopía forense. ¿Por qué me pide en este caso la solicitante? Este es un caso real que les estoy mostrando en pantalla por si acaso. Nosotros describimos qué es un informe pericial. Un informe pericial, también conocido como informe forense, es un documento emitido por un perito. En el contenido del informe pericial, por si acaso, nosotros vamos a describir la existencia de concordancias, discordancias, detalles o características verificadas, consideraciones, inclusive recomendaciones. Y como les he manifestado, el informe pericial no requiere designación. ¿Por qué? Porque no se está realizando. Y mucho ojo, en los informes periciales tenemos que precisar que no estamos realizando un dictamen pericial que requiere otros requisitos y presupuestos, constituyendo el presente documento un indicio y o elemento de convicción que permite al solicitante o de oficio interponer la acción penal, civil y o administrativa correspondiente. ¿Cuál es el sustento normativo que nosotros tenemos? ¿Qué nos dicen? A ver, ¿y quién emite los puntos de pericia? Muy bien, mi estimado Gonzalo. Hay un detalle muy importante. Si te estás dando cuenta, mi estimado Gonzalo, no estamos precisando puntos de pericia. ¿Qué estamos precisando? La descripción del hecho o de la controversia. Una cosa es precisar la descripción de los hechos y otra cosa es precisar los puntos de pericia. Mucho ojo. Para la elaboración de un dictamen pericial sí hay que precisar los puntos de pericia, sí hay que notificar a la contraparte para que observe o amplíe los puntos de pericia. En cambio, en un informe pericial, mi estimado Gonzalo, nosotros no vamos a hacer puntos de pericia. ¿Por qué? Porque tiene otros requisitos y presupuestos. ¿Y qué hacemos nosotros? Describimos el sustento normativo y dependiendo del caso. En este caso es una persona adulta mayor. ¿Y qué dice el Estado? Que la ley 369 y de acuerdo al protocolo para juzgar con perspectiva de género, los adultos mayores pertenecen a un sector vulnerable. ¿Y qué nos dice el protocolo para juzgar con perspectiva de género? Fuera de los principios de informalidad, la protección efectiva de este sector vulnerable. Entonces, ya estamos respaldando nuestro sustento normativo. Y luego describimos qué es la grafoscopía forense. Describimos que es una técnica que se centra en el estudio e identificación de la escritura. Hacemos la definición de grafoscopía forense y aquí viene lo importante, la controversia planteada. Si se dan cuenta, aquí yo no estoy mencionando puntos de pericia. Y como lo he mencionado al inicio de mi informe pericial, no es un dictamen que tiene otros requisitos exigibles. En cambio, aquí estoy precisando que es una controversia planteada. ¿Cuál es la controversia planteada? A diferencia de un punto de pericia, les voy a mostrar, por ejemplo, puntos de pericia en el área de documentología forense, que también se los vamos a proporcionar. Entonces, recalco, una cosa es la controversia planteada dentro de una petición de informe pericial y otra cosa es los puntos de pericia dentro de un dictamen pericial. Dentro de un dictamen pericial sí tenemos que precisar puntos de pericia. Por ejemplo, determinar si la firma o rúbrica estampada en el documento, especificar los datos que corresponde a la autoría del señor, tantos. Determinar si el texto manuscrito cursante en el documento corresponde a la autoría del señor, tantos. Entonces, son estos puntos de pericia que nosotros vamos a proporcionar, ¿cierto? Si se dan cuenta, en los puntos de pericia utilizamos un término específico. ¿Cuáles son? Determinar o establecer, ¿cierto?
Mientras que en el informe pericial nosotros describimos cuál es la controversia que nos plantea la solicitante. En este caso real, la solicitante, la señora María Eugenia Concepción Murillo Aliaga, nos dice que su padre difunto, el señor Marcelino Murillo Román, nunca suscribió, firmó y rubricó el documento de fecha 27 de agosto de 2012, correspondiente al memorial con la suma declaratoria de herederos dirigido al señor juez instructor de turno en lo civil. Este caso real que les estoy mostrando en pantalla, ¿en qué consiste? Les hago un pequeño preámbulo para que lo comprendan. Hay una señora que va a su inmueble y descubre que ese inmueble habría sido vendido a una tercera persona. Pero esa persona dice, ¿cómo mi papá puede vender un inmueble si yo lo he cuidado, ha estado conmigo, nunca salía, etcétera, etcétera? Esta persona solicita con su abogada de qué manera se le habría vendido a este tercer sujeto, y se descubre que este tercer sujeto habría vendido o habría obtenido el inmueble, lo habría adquirido del padre, del difunto padre, por intermedio de una declaratoria de herederos. Pero ¿qué resulta? La hija del difunto dice, pero todos nos hemos hecho declarar herederos hace más de 10 años atrás. ¿Y por qué recién en el 2012 se ha hecho una nueva solicitud de declaratoria de herederos ante un juez civil? ¿Y saben qué es lo extraño del caso, mis estimados colegas? Que en ese juzgado civil de Oruro, en el día, ojo, en el día se ha admitido la demanda, en el día, sin certificados de descendencia, sin haber notificado a la otra parte, sin la notificación por edictos, nada. Entonces, automáticamente eso causa duda, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace en este caso la heredera? Dice que su padre nunca había hecho una declaratoria de herederos y nos proporciona. José Paso nos dice, si el informe pericial no refiere puntos de pericia, ¿cuál es su valor como elemento probatorio en un proceso? Muy bien, José. No nos olvidemos que dentro de la etapa preliminar, también conocida también en la etapa preparatoria, la jurisprudencia constitucional, así como el artículo 233 y otros artículos, nos dicen que dentro de la etapa preliminar y preparatoria únicamente se requiere indicios o elementos de convicción que demuestren la probabilidad de autoría. Entonces, por esa situación, mi estimado colega, es que en todos los informes periciales les decimos que nuestro informe pericial es un indicio o elemento de convicción y de que sí o sí se tiene que hacer un dictamen pericial que respalde nuestro trabajo pericial. Entonces, por esas situaciones que nosotros consideramos a estos informes periciales como un indicio o elemento de convicción. Y les voy a mostrar lo siguiente. ¿Dónde está? Deme un minuto para que ustedes vean el valor probatorio que tienen estos documentos. Algunos decían, pero el informe pericial, etcétera. Cierto, es lo correcto. Pero les voy a mostrar dónde está. A ver, denme un minuto. Quiero que ustedes vean, creo que es este, creo que es este, a ver. El colega decía y ha hecho una muy buena pregunta sobre el valor probatorio de sus documentos. Es este. A ver, denme un segundo, voy a buscarles el archivo que les va a demostrar que nuestros informes periciales son indicios o elementos de convicción que van a acreditar la comisión de un hecho delictivo. ¿Dónde está? Requerimientos de pericia. A mi escáner. Deme un momento, porque es muy importante que ustedes tomen en cuenta esta particularidad que les estoy mencionando para que puedan analizarlo. A ver, aquí está, informe imputación formal. Vamos a ver, informe imputación formal. Informe imputación. A ver, denme un momento, lo que voy a hacer es demostrarles la validez del informe pericial. De un momento aquí está, lo he encontrado. Deme un segundo y repito, es una muy buena pregunta el hecho de que pregunten la validez o la calidad de ese informe pericial. Aquí está, listo. Les voy a mostrar en este momento. El caso que acabamos de ver hace unos segundos de esa cédula de identidad falsificada, ¿a quién correspondía? Correspondía a una persona adulta mayor, ¿cierto? Aquí está. ¿Dónde está? ¿Quién es la víctima en este informe pericial? Arnulfo Suárez Torrico.
En este informe pericial, que ustedes claramente pueden apreciar que cumple los mismos que les estoy explicando. No hay puntos de pericia, estamos precisando que no requiere de designación y que un dictamen pericial tiene otros requisitos o presupuestos y que el informe pericial es netamente un indicio o elemento de convicción. En este informe pericial que ustedes han visto en pantalla o están viendo en pantalla, que ustedes mismos han podido ver estos 2 días, que sí son documentos falsificados, inclusive la carátula notarial, porque en este caso real, este señor, esta persona adulta mayor, prácticamente, supuestamente habría vendido su vehículo, pero la realidad es que con el informe pericial se descubre de que no ha vendido el vehículo y que existen indicios de falsificación. Entonces, se recomienda que se recomienda, como dice, como les vuelvo a repetir, en todo informe pericial recomendamos realizar un dictamen pericial en grafoscopía forense. Entonces, repito, este es un caso real. Ahora, como dice el colega, ¿un informe pericial tiene validez? Les comento que sí. En este caso real que hemos visto en pantalla, les comento que para que el Ministerio Público realice el peritaje, había un tiempo de espera de casi 6 meses. Entonces, ¿qué ha hecho la familia de la víctima? Solicita el informe pericial, se hace la denuncia y se ha emitido la resolución de imputación formal. Datos de la víctima, Arnulfo Suárez Torrico. ¿Y ustedes qué han visto? ¿Quién es la víctima en nuestro informe pericial? El mismo señor Arnulfo Suárez Torrico, ¿cierto? Entonces, repito, esto es un caso real y les vuelvo a recalcar, es Arnulfo Suárez Torrico la víctima. Entonces, en esta imputación formal, ¿qué hace el Ministerio Público? El Ministerio Público utiliza este informe pericial como un indicio o elemento de convicción. ¿Ok? Entonces, no nos olvidemos que en la etapa preliminar y preparatoria únicamente se requiere de indicios para demostrar la probabilidad de autoría. Entonces, como podrán observar en este caso real, el Ministerio Público ha utilizado este informe pericial como un indicio o elemento de convicción. ¿Qué es lo interesante de este caso? Se ha emitido la imputación formal y como es un delito de contenido patrimonial, en la cual es un delito que se puede conciliar, gracias a esta imputación formal, el Ministerio Público estaba informando al fiscal, o mejor dicho, al juez, que dentro de los actos investigativos pendientes, mucho ojo, los que son abogados, no nos olvidemos que en una audiencia de medidas cautelares podemos pedir detención preventiva, detención domiciliaria, dependiendo del tipo de delito y los presupuestos procesales. Entonces, no nos olvidemos que dentro de la solicitud de una detención preventiva podemos solicitar o detención domiciliaria también, podemos fundamentar la existencia de actos investigativos pendientes. Y en este caso, si tenemos un informe pericial que está plasmado en la imputación formal, ¿qué corresponde? Demostrar que hay un acto investigativo pendiente que la misma perito en su informe pericial lo ha planteado. ¿Cuál es? La elaboración de un dictamen pericial. Entonces, se dan cuenta, tenemos el indicio gracias al informe pericial y nos va a servir a nosotros para que en una eventual audiencia cautelar demostremos que hay un acto investigativo pendiente recomendado por ese profesional perito especializado que nos dice que se haga un dictamen pericial porque se ha evidenciado indicios de falsificación. Entonces, gracias a esta imputación formal se ha llegado a un acuerdo transaccional con las partes y la labor pericial ha concluido hasta ahí, ¿cierto? Que es lo que usualmente buscamos, ¿cierto? Nosotros como víctimas la reparación del daño. ¿Por qué? Porque prácticamente la fianza económica no le iba a convenir a los imputados, ¿cierto? Porque iba a ser de cada uno 15,000, casi 45,000, no, 30,000 bolivianos. Entonces, ¿qué es preferible? Llegar a una conciliación, ¿cierto? Entonces, nuestros informes periciales, ¿sí tienen valor? Sí, ¿cierto? Como les he mostrado en este momento. Ahora, en este caso real, retomando un poquito que les he explicado que en el día, en este juzgado civil de Oruro, han admitido esta declaratoria de herederos sin solicitar el certificado de descendencia, sin notificar a los presuntos herederos en el día, lo cual causa duda. Entonces, la víctima nos proporciona este proceso en fotocopias que le han proporcionado a la heredera, a la hija del fallecido, y esta persona ha obtenido esta documentación de manera lícita, sí, porque no nos olvidemos que lo ha obtenido ejerciendo su derecho constitucional a la petición. Entonces, esta víctima nos proporciona a nuestro centro forense
este expediente judicial en fotocopias. Entonces, ¿qué podemos percibir en este expediente judicial en fotocopias? Que este señor Marcelino Murillo Román, supuestamente el 27 de agosto del 2012, ha solicitado la declaratoria de herederos. Pero ¿qué es lo interesante? La esposa habría fallecido el año 2002 y la heredera nos menciona que a su año siguiente su padre se hizo declarar heredero, por lo que le causaba extrañeza esta solicitud judicial. Entonces, hacen esta declaratoria de herederos y supuestamente el señor Marcelino habría ido ante este abogado a presentar esta solicitud de declaratoria de herederos, lo cual era imposible porque el señor era una persona adulta mayor. Ahora, ¿cuál es la característica principal que ustedes tienen que tomar en cuenta? La heredera nos proporciona la cédula de identidad donde podemos apreciar que el señor a esta edad que él tenía, que era una persona adulta mayor, ya no presentaba habilidad escritural, ¿cierto? Estamos hablando de grafoscopía forense. Si bien no presentaba habilidad escritural, aún así él tenía algunas características de orden general, así como algunas características de orden morfológico, ¿cierto? Ahora, en los indubitados nosotros colectamos las muestras que nos proporciona la misma heredera. Por ejemplo, las notas de su padre, los recibos que él tenía, etcétera, que estaban en poder de la hija, ¿no? Entonces, hacemos la elaboración del informe pericial y precisamos que acorde a la controversia planteada, nosotros hacemos el informe pericial. Respecto a la suscripción, firma y rúbrica, aquí tenemos el dubitado. Ahora, estamos hablando del año 2012. Vamos a comparar la cédula de identidad. El año 1996 ha nacido el señor, ¿cierto? Si nosotros descontamos del año 1926 menos el 2012 que supuestamente se habría hecho esta solicitud de declaratoria de herederos, ¿qué vamos a poder determinar? Que en ese momento el señor tenía una edad de 86 años. Entonces, esta persona de 86 años, ¿qué pueden percibir ustedes de esta firma en este memorial? ¿Quién me dice? ¿Qué característica de orden general podemos percibir en esta firma y rúbrica? ¿Qué dicen ustedes, colegas? ¿Qué les llama la atención de esta firma y rúbrica que supuestamente habría solicitado el señor una declaratoria de herederos? ¿Qué pueden percibir dentro de las características de orden general? ¿Qué dicen? Pueden escribir al chat si les parece. ¿Qué pueden apreciar en esta firma del señor a la edad de 86 años? ¿Qué pueden apreciar? ¿Qué les llama la atención? Que una persona de 86 años de edad haya ido y plasmado su firma y rúbrica en este memorial, supuestamente. ¿Qué podemos apreciar? Si comparamos esta firma y rúbrica con la muestra indubitada de esta cédula de identidad, ¿qué pueden apreciar ustedes en en esas dos firmas? ¿Qué podemos apreciar? ¿Qué dicen? Este señor a la edad de 86 años, ¿qué presentaba? ¿Presentaba o no habilidad escritural? Entonces, no nos olvidemos que en grafoscopía forense nosotros hemos hablado sobre la habilidad escritural. La edad, la formación académica influye en la habilidad escritural. Entonces, a la edad de 86 años, ustedes pueden apreciar que esta firma y rúbrica, que supuestamente la hizo en esta declaratoria de herederos, presenta pues habilidad escritural. Es una persona que tiene habilidad escritural, pero este señor a la edad de 86 años, lógicamente, no gozaba de habilidad escritural, tenía variaciones, ¿cierto? Y lo que les había dicho, muchas veces el falsificador, ¿qué es lo que hace? Incrementa momentos gráficos, disminuye momentos gráficos. Por ejemplo, como vemos en pantalla en este informe pericial, ¿qué podemos apreciar? Que la señalética 2 se presenta en todas sus muestras indubitadas, ¿cierto? ¿Qué nos dicen los colegas? Es muy estilizada, no es su firma. Genial, Gonzalo. Exactamente, es muy estilizada, como tú has utilizado el término, es correcto. Hay estilización o estilización de la firma. Como podemos apreciar, miren, en las muestras indubitadas vamos a apreciar la señalética 2.
O primero veamos la señalética 1. Vean la señalética 1. ¿Qué les dije yo en grafoscopía forense? Podemos hacer trazos dextrógiros o levógiros. Dextrógiros son trazos que van de acuerdo a la manecilla del reloj. 12, 1, 2, 3, 4, 5. Trazos dextrógiros. Luego tenemos trazos levógiros, que son contrarios a la manecilla del reloj. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, ¿qué podemos apreciar en la señalética 1? Que el señor tiene trazos con dirección levógira, ¿cierto? En la señalética igual, la 1. Pero en la firma dubitada o cuestionada vemos que el falsificador ha omitido la dirección y ha hecho una dirección dextrógira, lo ha hecho conforme las manecillas del reloj. Y en las 4 muestras el señor hacía con una dirección diferente. Entonces, primera observación. Segunda, en las señaléticas 2 podemos observar un trazo que el señor le ha ido manteniendo, inclusive cuando ya era adulto mayor, cuando era viejito, seguía manteniendo este trazo en la señalética 2. Pero ¿qué resulta? Que en la firma falsificada ha omitido el falsificador esta particularidad gráfica. Lo mismo sucede con la señalética 3. En la señalética 3 pueden observar, ¿cierto? Este diseño. En la firma indubitada también se aprecia, pero el falsificador que ha hecho ha omitido la 3, inclusive ha omitido la 4. En todas las señaléticas 4 no hay la separación del enlace, es continuo el enlace. Mientras que el falsificador que ha hecho ha concluido aquí y ha hecho otro trazo, pero ha omitido el enlace, hay una omisión de un trazo. Entonces, ¿qué podemos apreciar según lo que hemos podido verificar? Hemos podido verificar que las muestras, tanto la dubitada como las indubitadas, se aprecian características verificadas. Vemos la ausencia de trazos, que no existe. Entonces, estamos describiendo qué hemos encontrado. ¿Y qué hacemos? Utilizamos la doctrina. ¿Qué nos dice José Balbuena Balmaceda? Este perito criminalista mexicano, en su obra Firmas auténticas y detección de firmas falsas, nos dice que dentro de cuando una persona quiere falsificar nuestra firma, rúbrica o escritura, ¿qué es lo que va a presentar? Va a presentar temblor de los trazos, va a presentar paradas del útil inscriptor, va a presentar levantamiento del lapicero, brisados o sutura de trazos, va a haber la retoma de trazos, como habíamos visto en la clase de ayer, una retoma de trazos. Vamos a ver la rectificación de los desenvolvimientos, vamos a ver los retoques de letras, vamos a ver repasos, vamos a ver una presión uniforme cuando se dibuja, vamos a ver residuos de trazos, vamos a ver una mala interpretación, vamos a ver la omisión de los signos ortográficos y de puntuación, vamos a ver ausencia de presión. Entonces, nosotros describimos qué indicadores de falsificación se tienen. Y prácticamente en este informe pericial, ¿qué podemos describir? Que dentro del informe pericial hemos advertido la característica verificada de mala interpretación, porque la firma atribuida de Marcelino Murillo Román, sometido al cotejo entre la muestra dubitada, conforme a un adecuado historial gráfico de las gestiones 2011 y 2013, no se percibe concordancias gráficas, verificándose variaciones, ausencia de trazos, modificaciones, entre otros, puesto que se debe tomar en cuenta que el grafismo o el trazo magistral es emergente de un acto inconsciente. Entonces, ¿qué hemos podido describir? Consideraciones. La suscripción, firma y rúbrica de la que se ha solicitado en el memorial de declaratoria de heredero, las mismas no guardan concordancia y o similitud escritural. Siguiente consideración, por si acaso, no es como en una pericia que damos conclusiones. En un informe pericial decimos consideraciones. ¿Qué consideraciones más tenemos? Que en el documento dubitado no se encuentra semejanza o similitud escritural con las muestras indubitadas, encontrándose diversas características verificadas como variaciones y ausencia de trazos, que a diferencia de las muestras indubitadas se mantienen de manera permanente y constante, tal cual fueron identificadas en las 4 señaléticas, verificándose signos de falsificación, entre ellas modificaciones. ¿Y cómo concluimos nuestro informe pericial? Con recomendaciones. ¿Qué recomendamos en nuestro informe pericial? El inicio de la acción penal, civil o administrativa, que en derecho le corresponda a la heredera de esta persona fallecida. Y lo más importante que me preguntaba,
que se formalice la elaboración de un dictamen pericial en grafoscopía forense. Con esto, ¿qué estoy dando a entender? Que mi informe pericial, repito, es un indicio o un elemento de convicción y que se debe hacer un dictamen pericial, debiendo al efecto el perito tener pleno acceso a todos los actuados originales, tanto del documento dubitado y aquellos emergentes del mismo, así como la colección de muestras indubitadas, puesto que el presente informe pericial constituye un indicio y o elemento de convicción que acredita la existencia de indicadores de falsificación. ¿Qué más solicitamos? Principios criminalísticos, podemos solicitar que se hagan algunos requerimientos, quienes han solicitado los certificados de defunción, porque para esa declaratoria de herederos han acompañado certificados de defunción. ¿Y quién les habría proporcionado? Es alguna persona, alguna notaría, ¿cierto? Entonces, así concluimos nuestro informe pericial. Y en este informe pericial, ¿qué vamos a acompañar? Vamos a acompañar algunas muestras que nos hayan proporcionado las partes, o en algún caso acompañamos algunas fotocopias de nuestra idoneidad, algunas cuantas, algunos cursos, reconocimientos que hemos dado, etcétera, ¿cierto? Y este caso que les he mostrado en pantalla, ¿en qué ha concluido? Hasta donde yo tengo entendido, habrían hecho la denuncia correspondiente, pero habrían llegado a un acuerdo transaccional conciliatorio. ¿Para qué? Porque creo que se estaba solicitando la nulidad paralelamente de ese documento y creo que no les convenía y demás situación, entonces prácticamente han preferido llegar a un acuerdo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que constituye un informe pericial en grafoscopía forense, mis estimados colegas. Este es un informe pericial que, como podrán observar, tiene su respaldo normativo y que también dentro de una investigación o un proceso sí les sirve. Sí nos sirve para qué? Para impugnar resoluciones de rechazo, solicitar imputaciones. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recomendar que posteriormente se elabore un dictamen pericial. Entonces, son una característica que nosotros tenemos que tomar en cuenta en la elaboración de un informe pericial. Mientras que un dictamen pericial sí va a tener diferentes características. Un dictamen pericial sí tiene otros acápites, tiene otros recuadros. Un dictamen pericial ya va a ser prácticamente más, como dicen, más preciso y demás. Ahora, hay un detalle que también tienen que tomar en cuenta en la elaboración de dictámenes periciales. Anteriormente, yo, ¿qué es lo que hacía en mis dictámenes periciales? Le ponía precisión, le ponía abundante teoría, especificaba términos técnicos, científicos, etcétera. Pero he tenido la mala experiencia de que cuando yo, podríamos decir, me emocionaba en los dictámenes, el juez y el fiscal me decía, mire, no le entiendo a su pericia, no sé, o directamente se van a las conclusiones y dicen, no, no le entiendo. Entonces, muchas veces nosotros tropezamos como peritos que no entiendan nuestros dictámenes periciales. Por esas situaciones que yo recomiendo que el dictamen pericial sea un dictamen pericial entendible. ¿Para qué? Para que les permitamos a las partes poder hacer sus observaciones y nosotros posteriormente fundamentarlas. Les pongo un ejemplo. En México un dictamen pericial es de 3, 4 hojas. Imagínense, en México, repito, un dictamen pericial son 3, 4 hojas. Y ustedes dirán, ¿y cómo defiende las fotografías? No, directamente van a juicio, lo interrogan y el perito en juicio es quien describe sus fotografías, qué ha hecho, qué no ha hecho. Entonces, muchas veces las legislaciones son diferentes en cada país, pero en nuestro país es mejor adecuarnos a la realidad que nosotros tenemos. José nos dice, en una falsificación de firma, el perito va a concluir que la firma de NN ha sido falsificada. El perito puede establecer quién es el falsificador. Mi estimado José, se podría, José, siempre y cuando tengas abundantes elementos que hayan sido secuestrados. Te pongo un ejemplo, José. Hagamos de cuenta que pues resulta, José, que tú tienes un caso donde en una oficina de un colega abogado han secuestrado distintos documentos notariales donde supuestamente firmaba el notario Eric Díaz, ¿ya? Entonces, se secuestra esa documentación, mi estimado José, se secuestra toda la documentación. ¿Y qué va a hacer el perito grafoscópico forense? Ojo, el peritaje en grafoscopía forense nos permite determinar el origen gráfico, José.
Entonces, si yo tengo abundantes elementos que acreditan que esta persona X ha sido atrapada en flagrancia con documentos de distintos índoles, firmas, documentos notariales con nombre inclusive míos como notario, entonces, ¿yo qué voy a hacer, José? Voy a solicitar como punto de pericia que el perito determine si la firma y rúbrica estampada en ese documento formulario notarial corresponde o no al notario Eric Díaz Holguín o corresponde al origen gráfico de esta persona X que estaba manejando mis sellos y documentos. Entonces, José, ¿se puede? Sí se puede. Tenemos que tener la información del posible autor del hecho, José. Pero si no tenemos la información del posible autor, no podemos decir, es siempre el abogado, ¿no? Porque yo les digo por experiencia, en algunos casos de falsificación, por ejemplo, de memoriales, yo veo que la misma firma es del abogado con la firma del memorial del cliente. Y cuando yo los llamo y les digo, doctor, tú has firmado este memorial, ¿cierto? Porque no la puedo utilizar como muestra indubitada. Revisa y dice, sí, doctor, le comento que ese día mi cliente no podía, así que me ha dicho de favor que se lo firme. ¿Ok? Entonces, ¿se puede determinar, estimado José? Sí se puede determinar. En algunos casos, si tú tienes a la persona identificada que posiblemente haya falsificado, sí se puede. Entonces, la respuesta es que sí se puede, si tienes al posible autor. Ahora, en un dictamen pericial que, como les manifiesto, tiene que ser entendible a las partes para no tener la mala experiencia de que nos diga el juez o fiscal, no le entiendo, perito. Ahora, qué voy a fundamentar en su pericia? ¿Qué voy a alegar en mis alegatos finales? ¿Qué voy a decir? ¿No? Entonces, para ese tipo de malas experiencias, ¿qué es lo mejor? Adecuar nuestros dictámenes periciales a qué? A una realidad jurídica que nosotros tenemos en nuestro país. Seamos sinceros, en algunos juzgados en provincia, muchas veces los jueces no son capacitados en estas áreas periciales, que en algunos casos de experiencia la pueden tener los juzgados de capital, ¿cierto? Entonces, por ese tipo de situaciones es mejor hacer una pericia entendible. Si nos damos cuenta en este dictamen pericial de este caso real que les estoy mostrando en pantalla, corresponde a un proceso civil de emplazamiento que me lo han designado a mí como perito. Entonces, en este dictamen pericial, si hacen una comparación del informe, se van a dar cuenta que he mantenido algunos puntos y he cambiado otros. Por ejemplo, en el dictamen pericial yo manejo mi idoneidad, la sigo plasmando, ¿ok? Pero ¿qué es lo que varío? Lo que me preguntaba José, pero eso es un punto de pericia. No, no, no. En este dictamen pericial, José, si te das cuenta, estoy precisando los datos del proceso y el punto de pericia, que a diferencia de un informe pericial dice controversia planteada, ¿cierto? Entonces, en este caso yo preciso los datos del proceso, preciso el documento cuestionado, preciso cuándo he prestado mi juramento y plasmo el punto de pericia. ¿Cuál es el punto de pericia? Determinar si la firma estampada en el documento de fecha 13 de mayo de 2021 corresponde o no en su autoría al señor Álvaro Quemay Aguilar. En la fundamentación jurídica, como bien sabrán, en los procesos de emplazamiento, en la vía incidental, se hacen los peritajes. Entonces, hago mi fundamentación jurídica y aplico mi metodología. En este caso, voy a utilizar metodología que es entendible para cualquier persona. ¿Qué metodología? El método inductivo, método deductivo, método descriptivo, emisión de conclusiones y demostración gráfica. Que esta metodología es comprensible para cualquier persona, ¿cierto? Aquí ya preciso la obtención del documento motivo de análisis, en este caso del mismo juzgado civil, y voy a describir qué es lo que me han pedido, la firma y rúbrica, ¿cierto? No me han pedido el nombre, directamente me han pedido la firma y rúbrica. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Tengo la firma y rúbrica y voy a tener aquí la colección de muestras indubitadas. ¿Cómo he colectado las muestras indubitadas? Yo he colectado las muestras indubitadas a través de una orden judicial por intermedio del SIGIP y Tribunal Electoral. Inclusive yo he informado por qué. ¿Qué es lo que yo hago en mis peritajes? Siempre les hablo a ambas partes. ¿Por qué? Porque cuando no se le avisa al emplazado de que tiene que dar su muestreo voluntario de firmas, luego impugnan el dictamen diciendo, el perito nunca me ha dicho, podía haber yo voluntariamente dado mis firmas y no sé qué. Entonces, lo que yo hago por regla siempre es contactarme con ambos sujetos procesales y lógicamente el emplazado tendría la obligación de darme sus muestras. ¿Por qué? Porque él es el que se ha negado y él tiene que coadyuvar con la verdad material. Pero dentro de la práctica, colegas, gran parte de las veces se niegan.
se adopta una actitud reticente y negativa. Entonces, lo que yo hago es informar oportunamente mediante memorial, y aquí digo, ¿no? Conforme el reglamento del registro y actuación de peritos, intérpretes y traductores del Tribunal Supremo de Justicia, acorde con los principios de objetividad, ética e imparcialidad, se tomó contacto con ambos sujetos procesales, demandante y demandado, con el objeto de que proporcionen muestras indubitadas para cotejo, razón por la cual únicamente la demandante viabilizó la toma de muestras conforme a las cartillas de notificación cursante en obrados. Sin embargo, el emplazado y su defensa adoptaron una actitud reticente y negativa, que oportunamente fue informada a su autoridad por memorial de fecha 4 de julio de 2024, utilizándose en calidad de muestras indubitadas del CEGIP y del Tribunal Electoral Departamental, así como del presente proceso. Entonces, aquí yo estoy justificando de dónde he obtenido mis muestras indubitadas, porque algunos peritos, ¿qué es lo que hacen? Tienen algunos amigos en CEGIP o en tribunal e ingresan sin ninguna orden judicial. ¿Eso puede contaminar el dictamen? Pues claro que sí, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo he colectado la muestra indubitada el día que se ha ido a negar su firma. En acta de audiencia, yo la he utilizado como muestra indubitada. También he utilizado como muestra indubitada su notificación personal y su tarjeta prontuario, así como las tarjetas o la lista índice de ciudadanos de sus votaciones, de las veces que ha ido a votar en las elecciones. En el fundamento técnico explico las leyes que demuestran que la firma en rúbrica o el gesto gráfico está todo sometido a la influencia del cerebro. Preciso, indico el equipo que he utilizado, hago el estudio pericial realizado y hago las características de orden general y características de orden morfológico, ¿cierto? Entonces empiezo a destacar y describo las características de orden general, su tipo de firma, la dirección, la proporción dimensional, la espontaneidad, la habilidad, si presenta o no presenta, y describo las características de orden morfológico, es decir, la forma de los trazos. Un trazo con inclinación a la derecha, un enlace en curva en la parte inferior, que podemos apreciar que en sus muestras indubitadas también presenta este enlace. Lo mismo en la señalética 3, enlace con ángulo prolongado en la parte superior, y en sus muestras indubitadas también presenta ese enlace con ángulo prolongado. Y el ángulo en la parte inferior, lo propio, presenta ese enlace con ángulo en la parte inferior. Y en la señalética 3, el enlace en forma de bucle, que también se presenta en todas las muestras indubitadas. Y concluimos que respondiendo al punto de pericia que nos han solicitado, que la firma estampada en el documento de fecha 13 de mayo de 2021 sí corresponde a la autoría del señor Álvaro Quemay Aguilar, siendo el titular de dicho grafismo, ¿cierto? Entonces, ya luego emitimos nuestro dictamen y lo ponemos en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, para que también sea puesto en conocimiento de todos los sujetos procesales, para que se pronuncien, soliciten su anulación, su modificación, etcétera, o hagan observaciones a ese dictamen, ¿cierto? Entonces, eso vendría a ser la elaboración de un dictamen pericial, que si se dan cuenta, sí requiere una orden judicial, sí requiere una orden judicial que me precise los puntos de pericia, así como también órdenes judiciales para poder obtener las muestras indubitadas, que a diferencia de un informe pericial, repito, simplemente es a pedido de parte, ¿cierto? Entonces, hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda o comentario que quiera realizar para que ustedes también puedan conocer si tienen, por ejemplo, alguna mayor duda respecto al informe pericial o mayor duda en cuanto a la elaboración del dictamen pericial y otras características, ¿cierto? Entonces, no sé, estamos prestos a responder preguntas. Hasta aquí habríamos concluido estos 3 días de explicación en las áreas de grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía forense, tanto con la enseñanza teórica, así como también con la enseñanza práctica de casos reales, ¿cierto? Entonces, les vuelvo a mencionar, no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario que quiera realizar, porque se van a dar cuenta que existen muchos tipos de casos. Y esos modelos de pericia que les he presentado, les comento que algunos de mis estudiantes de otros países, por ejemplo, uno de mis colegas que trabaja en Ecuador, también está utilizando los modelos de dictámenes periciales y de informes periciales que les ha proporcionado. Entonces, esencialmente se da por eso. Como les he dicho, los dictámenes periciales que algunas veces ustedes han debido ver, que son 10, 15, 20, 30 hojas, que es exclusivamente pura explicación de teoría,
Entonces, una cosa es que yo utilice 10, 15 hojas de explicar exclusivamente la teoría, pero ¿cuál es el detalle? Que si va a haber un perito o el abogado es especializado en el área pericial, ¿qué va a suceder? Si yo he transcrito o he plasmado toda una descripción de la teoría, puede que esa teoría no sea aplicable a mi caso, porque les he dicho, cada caso es diferente. Cada firma y rúbrica tiene sus propias particularidades, cada escritura tiene sus propias particularidades. En algunos casos, yo he visto algunas pericias que mencionan y hablan sobre grafología forense y ellos mismos están haciendo un peritaje en grafoscopía forense. Entonces, el hecho de incorporar 10, 14, 15 hojas de pura teoría puede que el mismo dictamen pericial sea contradictorio a lo que está plasmado en la teoría. ¿Ok? Entonces, es muy recomendable eso. Ahora, el uso de softwares. Algunos me dicen, pero yo utilizo el Nega Forensic o el Negatoscopio Forensic, etcétera. Bueno, si les sirve, está bien, pero tomen en cuenta que muchas veces esos softwares, algunos softwares que se venden en Internet son craqueados o hackeados. Y no nos olvidemos que en Bolivia tenemos nosotros derechos contra delitos contra el derecho de autor, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros utilizamos softwares que son de uso ilegal sin la autorización, licencia o permiso, bajo la doctrina del árbol envenenado, eso puede contaminar nuestro dictamen. O en algunos casos, cuando utilizan softwares de medición, ¿cuál es el detalle? Que utilizan como muestras las firmas de la cédula de identidad, que ya sabemos muy bien que una cédula de identidad no va a tener la misma proporción dimensional de un muestreo voluntario en una hoja blanca, cual la firma va a ser mucho más grande. Entonces ahí ya va a haber variación de medición. Y queramos o no queramos, muchas veces el uso de estos software nos dice, hay un 50% de probabilidad o un 50.5 de probabilidad de que sí sea su firma. O hay un 51, un 81, un 88. Entonces, si nosotros vamos a expresar eso en nuestro dictamen, hagan de cuenta que nos interrogan y nos digan, y su tabla de porcentajes se encuentra regulado por alguna ley. ¿Cuál es el porcentaje para considerarlo que sí es la firma y cuál no? Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos grabado que cuando dice un 51% es porque sí es, no es así. En algunos países el porcentaje de 51 no es compatible para dar por reconocida la firma. Exigen una comparación arriba del 80%. Pero aquí en nuestro país tenemos grabado en la cabecita que cuando decimos 51, sí es, no, por esas situaciones que cada país tiene algunas críticas en cuanto al uso de softwares. Por eso es como dicen algunas veces, es bueno utilizar el trabajo criollito que algunos dicen, pero sí nos apoyamos en algunos equipos especializados cuando hay que destacar trazos, hay que verificar firmas, etcétera, ¿no? Entonces, algunos peritajes utilizan el juego de luces o hacen imágenes sobrepuestas. Sí está bien, es correcto, no es criticable, pero a veces es mucho más tedioso y muchas veces va a variar el trabajo pericial. ¿Ok? Eso, mis estimados colegas peritos, tengan en cuenta esas recomendaciones y cualquier pregunta o duda que ustedes tengan pueden decirme. Por ejemplo, Willy nos dice, buenas noches, una consulta. Generalmente lo que sucede dentro de las pericias para la corroboración de firmas y rúbricas es que el perito solicita firma de años posteriores y anteriores a la firma o rúbrica, objeto de la pericia, y este aspecto es sumamente complicado conseguir estas firmas. ¿Cuál sería una solución a este problema, ya que quien negó que fuera su firma no demuestra cooperación al momento de realizar la pericia? Muy buena pregunta, mi estimado Willy. Lamentablemente, la exigencia de algunas muestras, como decimos, coetáneas, o X circunstanciales, muchas veces en las instituciones del IDIF y el ICUB, lamentablemente, repito, digo lamentable, ¿por qué? Porque muchas veces sus protocolos de actuaciones les ponen muchas limitantes. Por ejemplo, cuando se les designa un perito del IDIF o del ICUB, esencialmente peritos del IDIF, siempre ellos se apersonan y presentan una solicitud de requisitos. Dicen, se me ha designado, pero para que yo elabore la pericia necesito 10 firmas antes, 10 firmas después, 10 firmas del momento del documento, que me señalen dónde está el documento, que se notifique a la institución donde está el documento para que me dejen ingresar, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces esos requisitos que se piden no se pueden cumplir, son de cumplimiento imposible.
Hagamos de cuenta que la persona ha fallecido, digamos, o el documento cuestionado es de 1976, que al presente tengo casos apócrifos de documentos apócrifos o antiguos. Entonces, hagamos de cuenta que es un documento del año 1976. Entonces, es físicamente imposible que consigamos documentos del 70, 74, 78, 79. Es físicamente imposible. Entonces, ¿qué es lo recomendable, mi estimado Willy? Y no es por decir, decirme a mí nomás, ¿no? Sino que yo dentro de la práctica, lo que yo hago, mi estimado Willy, muchos colegas abogados me dicen, te comento, mi estimado, que he pedido la prueba pericial a través del IDIF y me piden esta lista. ¿Es obligatorio? Bueno, si tú has pedido lo del IDIF, tienes que cumplir nomás, pero ¿qué voy a hacer si no tengo? Informa. Luego el IDIF dice que no puede ser porque no se ha hecho la entrega de las muestras correspondientes. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Lo que yo siempre recomiendo es no darle mucha carga de trabajo al IDIF y al ICUP. Lo que pueden hacer es solicitar un peritaje o un perito a través del ODIN, del órgano judicial, o en todo caso, lo que usualmente yo hago es decirle, ¿no? Si tú vas a solicitar una prueba pericial, previamente solicita, y ojo, para que ustedes apliquen dentro de la práctica, si no quieren tener esas malas experiencias o retardación dentro de la investigación, yo les recomiendo que antes de solicitar una prueba pericial a estas dos instituciones, previamente soliciten con requerimiento que informen el, el, la continuidad de caso o el tiempo de espera para su labor pericial. Entonces, que el IDIF informe cuánto es el tiempo de espera para poder asumir un caso pericial. Que informe el IDIF si para la elaboración de la pericia hay requisitos o protocolos específicos y en caso de no conseguir, ¿cuál es el resultado? Entonces, a veces, gran mayoría de los fiscales les dan curso, notifican al IDIF y al ICUP y el IDIF y el ICUP les responde y les dice el tiempo de espera es de 4 o 5 meses. Entonces, muchas veces con esos informes solicitan que se designe un perito de parte. En este caso, me designan a mí, yo les paso mi idoneidad y notifican ustedes y el peritaje es mucho más rápido, ¿no? O en algunos casos, sin necesidad de esos informes, algunos colegas abogados ya presentan el memorial indicando que el IDIF y el ICUP tienen mucha carga de trabajo, que es de su conocimiento, razón por la cual designamos al perito del órgano judicial, al perito Eric Díaz Holguín. Entonces, el 204 y siguientes del procedimiento faculta, ¿no?, a las partes proponer su perito, su prueba pericial. Si bien el IDIF y el ICUP es el brazo operativo del Ministerio Público, no es menos cierto que, de acuerdo al reglamento del registro de peritos, traductores e intérpretes, los peritos del órgano judicial también somos peritos que coadyuvamos al Ministerio Público. Casi nadie conoce, pero dentro de la práctica así es. Entonces, respondiendo a tu respuesta, Willy, es mejor que pidas que los realice un perito privado. Es mejor porque si va a pasar el tiempo y no cumples con los requisitos, hay una gran probabilidad de que esperes meses y al final tu respuesta diga, no se puede realizar el estudio pericial porque no se tiene muestras y solo puedes responder un punto de pericia y el punto de pericia no te conviene, ¿no? O es incompleto. Entonces, son situaciones que se dan, mi estimado Willy. Eso es respondiendo a tu pregunta, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o duda, estamos prestos a responder, pero creo que hasta aquí ya habríamos concluido. Les vuelvo a enviar mi número de teléfono, mis estimados colegas, 6530-7322. Ese es mi número de contacto. Si tienen ustedes alguna pregunta o duda o si tienen algún caso en el cual ustedes consideran de que no se está realizando de manera adecuada, tomen en cuenta que nosotros como centro forense participamos activamente. Como les había manifestado, si ustedes gustan seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en Facebook, se van a dar cuenta que nosotros como centro forense capacitamos usualmente al Servicio General de Identificación Personal, capacitamos al Ministerio Público, capacitamos a la Policía Boliviana Nacional. Entonces, nosotros también participamos activamente con algunas instituciones públicas y privadas buscando eso, ¿no? El conocimiento que se tenga, no solo para los peritos, sino también para todos los colegas, porque en la actualidad ya no somos profesionales de escritorio, somos profesionales investigadores. Les he enviado mi número de WhatsApp, así como también la página de nuestra red social Facebook, que ustedes pueden seguirnos en Facebook y se van a dar cuenta sobre las publicaciones que realizamos, algunos diplomados de versión gratuita o versión paga, nuestros convenios internacionales con otros países. Entonces, cualquier consulta o duda estamos prestos a responderles.
Así que espero haber cumplido con las expectativas de todos los cursantes y nos vemos en otra ocasión. Les agradezco a todos por haber estado conectados estos 3 días y nos vemos en otra ocasión, Dios quiera. Les agradezco a todos y nos vemos en otra ocasión. Gracias, tengan buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Agradecerle que tenga un buen descanso. Muy buenas noches, estimados participantes.